¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar orando. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos, te damos gracias porque tenemos un lugar donde hacerlo libremente, Señor. Te pedimos por cada una de las familias aquí representadas, Señor, te pedimos que abras nuestros corazones, Señor, y que pongas las palabras que tú quieres que yo les transmita, Señor, para que ellos puedan conocerte más, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy voy a empezar un poquito diferente a como lo he hecho en otras ocasiones. Quiero que escuchen un fragmento de un poema. Después les explico por qué el poema. Si pudieran poner atención a lo que dice, espero que después con la explicación lo entiendan. Dice: camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. También ellos tienen su propia historia. Esquiva a las personas ruidosas y agresivas, pues ellas son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus éxitos lo mismo que de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera, por humilde que sea. Ella es un verdadero tesoro en el fortuito pasar de los años. Sé cauto en los negocios, pero no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que existe. Hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales. La vida está llena de egoísmos. Sé sincero contigo mismo y en especial no finjas el afecto y no seas cínico en el amor, pues en medio de todas tus avideces y desengaños esperen como la hiedra. Acata dócilmente el consejo de los años, abandonando con donaire las cosas de la juventud. Y bueno, ese es el fragmento que les quiero leer, es muy largo este poema, pero esa es una parte que les quería decir. ¿Por qué se los dije? Hace muchos años, ahora sí que yo ya estoy en la edad en la que les puedo decir hace muchos años, estos días que estuve preparando mi plática, pues te das cuenta que el tiempo se va en un abrir y cerrar de ojos. Cuando yo tenía la edad de Carlitos, hace un ratito le pregunté cuántos años tenía y me dice que 11. Y me dice, ¿por qué? Le digo, ahorita vas a saber por qué. Cuando yo tenía la edad de Carlitos, estaba yo, no sé en qué año esté Carlitos, pero yo estaba en quinto año, creo, en esa edad. Quinto año. Estaba yo en quinto año de primaria. Cuando yo estaba en quinto año de primaria hubo muchos cambios en mi vida, en la vida de mi familia. Y ese año me marcó mucho. Es un año que yo recuerdo mucho porque hubo muchísimos cambios en mi vida. Pasamos de ser, mi hermana y yo, niños ricos a ser niños pobres, así, de un día para otro. Seguíamos en una escuela de ricos porque mi papá tenía la costumbre de haber pagado toda la escuela, no sé si afortunado o desafortunadamente. Afortunadamente porque no se preocupó en que tenía que pagar la colegiatura, desafortunadamente porque cuando te quedas pobre y sigues en una escuela de ricos como que no es bueno el contraste, ¿no? Y bueno, para mí fue difícil, tenía yo 11 años y recuerdo que nunca fui un alumno sobresaliente, siempre fui un alumno que era como un barquito, yo ahí iba con la corriente y ahí la llevaba. Y cuando estaba en esa etapa de quinto año, tuve una maestra que me marcó mucho, era una maestra que realmente se preocupó por nosotros y sobre todo por mí. Un día habla conmigo y me dice, Ulises, vas muy mal en español, parece que no vas a pasar la materia, y me dice, pero te voy a ayudar. Dice, ¿qué te parece si no recuerdo cuál era el evento, iba a haber un evento en la escuela, dice, dices un poema, y si dices un poema, pues yo te ayudo con la calificación. Entonces, me dio este poema, y me lo aprendí. Entonces estamos hablando de que eso fue hace 40 años, ¿sí? Hace 40 años que yo me aprendí este poema, sin saber que esa maestra me iba a cambiar en muchos aspectos la vida, porque yo no sabía cómo decir un poema, yo no sabía cómo pararme enfrente de la gente,
Y me dijo, no te preocupes, mi esposo te va a ayudar, vas a ir todos los días a la casa y él te va a enseñar. Y entonces empecé a ir a casa de ella, todos los días iba yo, me enseñaba su esposo cómo hablar en público, cómo preparar un poema, etc. Y me empezó a gustar muchísimo, al grado que después ya por gusto yo me aprendía poemas que yo veía y yo devoraba libros de poemas y me gustaba aprendérmelos. Me ponía a practicar enfrente de un espejo, mis ademanes, todo lo que yo decía. Después me empezó a gustar la oratoria, etcétera, etcétera. Pero en este caso específico de este poema, de este fragmento que les dije, si ustedes se dieron cuenta, habla de cosas muy específicas. El poema se llama Desiderata, significa lo que todos necesitamos, así se llama. Es como una guía de ¿cómo les diré? Pues de cosas que todos deberíamos de tener, ¿no? O que todos deseamos. Pero entonces en esta ocasión que yo estaba preparando mi plática me puse a pensar en este poema porque en algún momento de mi vida este poema se convirtió como en mi guía, así como lo oyen, mi guía de vida. A los 11 años yo lo tomé como una guía de vida porque hablaba de las cosas que yo necesitaba, ¿sí? En una parte del poema dice, habla del silencio. Sí, habla del silencio, de guardar silencio, de escuchar a los demás. Y si van a Proverbios 17, en Proverbios 17, del 27 al 28, nos dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Yo les decía en el poema, dice, enuncia tu verdad de una manera serena y clara y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. Entonces, pues yo aprendí eso, yo aprendí a escuchar, aprendí a guardar silencio. Yo conviví por mucho tiempo a esa edad con gente mayor, digo mayor, tal vez de mi edad ahora, ahora que lo pienso eran de mi edad, pero me gustaba mucho escucharlos, me gustaba mucho escuchar a la gente mayor hablar, porque me di cuenta que aprendía yo muchas cosas de ellos. En otra parte del poema dice, esquiva a las personas ruidosas y agresivas, pues ellas son un fastidio para el espíritu. Si vamos a Proverbios 22, en Proverbios 22 del 24 y 25, dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazos para tu alma. Entonces, también la Biblia nos lo menciona. Obviamente la Biblia nos menciona todo, ¿sí? A lo que quiero ir con esto es que en su momento, como les decía, este poema para mí fue una guía de vida. Nosotros tenemos la Biblia es nuestra guía de vida. Ciertamente yo en este poema encontré muchas cosas que ahora de adulto y ahora que soy creyente y lo veo, pues vienen en la Biblia obviamente, ¿no? Nos habla, por ejemplo, también el poema de no te compares con los demás porque te volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Muchas veces nos lo ha dicho Johnny. Johnny aquí nos ha dicho que no tratemos de compararnos con los demás, ¿sí? Yo no me puedo comparar con Derek, que está joven, porque pues Derek es un joven que está creciendo, tiene ciertas habilidades que yo no tengo. Hay otras que yo tengo que él no tiene. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene ciertos dones que nos hacen diferentes. Y no nos podemos comparar precisamente por eso, porque ciertamente nos volveríamos amargados, ¿sí? O tal vez nos haríamos más creídos de lo que somos, ¿no? También en este poema nos habla del trabajo, del éxito. Dice, disfruta de tus éxitos lo mismo que de tus planes, mantén el interés en tu propia carrera, por humilde que sea. No importa qué carrera tengas, no importa qué trabajo desempeñes, no importa qué es lo que tú hagas en la vida, hazlo
hazlo con gusto, hazlo con ganas, hazlo con amor. Desde que yo descubrí que si yo hago mi trabajo, que si yo hago lo que hago, no pensando en mi jefe, no pensando en mis compañeros, sino pensando en que estoy haciéndole un servicio a Dios, realmente eso ha cambiado mi vida. Se me ha hecho menos pesado. No digo que no hay días en los que no me canso, no me fastidia mis compañeros o mi jefe o el trabajo o las actividades, la rutina, etcétera. Claro que sí, hay días en los que es más pesado que otros, pero el simple hecho de saber que lo que hacemos o lo que estamos realizando, nuestra labor es para Dios, cambia todo. Si pudieran ir a Colosenses 3, 23 y 24, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, es básicamente eso. Imagínense la oportunidad que tenemos cada vez que trabajamos de servirle al Señor, de hacerlo para Él. A veces creo que no lo dimensionamos. En alguna ocasión tuve un problema en mi trabajo con mis jefes, y yo les dije: miren, conmigo no se preocupen de si voy a hacer bien o mal el trabajo. No sé qué tan bien, qué tan mal lo voy a hacer. Lo que sí sé es que lo voy a hacer como si se lo estuviera haciendo a Dios, porque yo para Él trabajo. No trabajo para ustedes, no lo hago por ustedes, no lo hago por otras cosas, lo hago por servir a Dios. La expresión de mis jefes fue increíble, les cambió la cara, porque les dije: pues es que yo lo que hago no lo hago para quedar bien con ustedes ni con mis compañeros, lo hago para quedar bien con Dios, para hacer las cosas bien por Dios. Y realmente cambia muchas cosas. También en el poema hablaba del amor, donde dice que no sea cínico en el amor, pues en medio de todas sus avideces y desengaños es perenne como la hiedra. Todos hemos escuchado en 1 Corintios 13, del 4 al 5, que dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Entonces, ciertamente en la Biblia nos habla obviamente de amor. La Biblia está llena de citas sobre el amor. Nos habla de la juventud y la experiencia, como hablábamos ahorita pues Derek, de la juventud que tiene Derek, la experiencia que tengo yo, etcétera. Todo esto se los digo porque, como les decía, este poema para mí en su momento fue eso, una guía, ¿sí? Yo me encontré, yo a mi plática como tal, le puse mi encuentro con Dios. Así le puse, porque durante toda mi vida yo busqué a Dios, siempre lo busqué. El otro día platicando con mi hermana le decía: ¿te acuerdas cuando íbamos de niños al catecismo los sábados? Los domingos íbamos a misa de 8 de la mañana porque era la misa de los niños y nos gustaba mucho la misa porque era muy divertida. Aparte de que nos daban unos boletitos y después al final del año los podíamos cambiar por regalos. Y entre semana, los miércoles, las niñas, al menos ahí en donde yo vivía, las niñas se vestían de blanco y iban a ofrecer flores, llevaban flores a la iglesia, y nosotros los niños íbamos a cantar, y prácticamente toda la semana me la vivía yo en la iglesia. Sin embargo, a pesar de que me llamaba la atención y me gustaba, les puedo decir que conocí a Dios de oídas. Lo conocía de oídas porque realmente yo no tenía esa relación que hoy siento que tengo con Dios. Y siempre la busqué. Yo sentía envidia cuando escuchaba a una persona hablar y decir: es que Dios me dijo, es que Dios me habló, es que... Cuando decían eso, a veces hasta me hervía la sangre, porque yo decía: ¿por qué a ellos les habla Dios y a mí no? ¿Por qué yo no tengo esa convicción de que Dios está en mi vida? Y estaba seguro de que había un Dios, porque por eso me enojaba, porque yo decía: pues sí, sé que hay un Dios, sé que existe, lo conocía, sabía que estaba, pero no tenía esa relación cercana con Él. Entonces, para mí era un Dios lejano. Entonces, toda mi vida lo busqué. No sabía cómo entablar esa relación con Dios.
Entonces, cuando yo me encuentro, cuando yo descubro este poema que habla sobre cómo llevar la vida en general, pues para mí fue como una tabla de salvación, ¿sí? Porque era muy específico, haz esto, va a pasar esto, sé honesto con tus amigos y vas a tener buenas amistades, trabaja y te va a ir bien, etcétera, etcétera. Entonces para mí por mucho tiempo fue como una guía, nunca se lo dije a nadie, pero era así, era una guía y siempre lo recordaba. Tan es así que 40 años después sigo recordando el poema. Entonces yo me encontré con eso como una tabla de salvación y tengo una pregunta para ustedes. ¿Con qué se han encontrado ustedes? ¿Con qué se han encontrado ustedes? Porque hoy en día la gente se encuentra con muchas cosas. Todos tenemos necesidad de Dios, aunque a veces no lo sabemos. Hay gente que no lo sabe, ahora que vamos el próximo sábado que vamos a tener el evento, esa gente que va a ir, mucha de esa gente tiene necesidad de algo y no sabe de qué es, no saben qué es de Dios. Entonces mucha gente se encuentra con la yoga, con el tarot, que con la lectura del café, que con los ángeles. A veces no necesariamente tiene que ser algo así, a veces es una persona, a veces es un psicólogo que le tiene mucha fe y a lo mejor el psicólogo es muy bueno y los ayuda, pero en otras ocasiones no los ayuda. Hay quien se encuentra con programas que están de moda y lo usan como su guía. Es que en el programa tal dijeron que hiciera esto y lo hacen. Hoy en día que está de moda los influencers, hay quienes se encuentran a los influencers y los siguen, ¿sí? Hay quienes dicen, pues voy a hacer lo que dice porque pues me suena lógico. No es otra cosa más que la necesidad de Dios. Yo así lo he encontrado porque me sucedió. Entonces sí creo que muchas veces buscamos esa tabla de salvación y la buscamos donde sea. Ahora que la tecnología está tan avanzada, el otro día estaba yo viendo unas estadísticas donde decían que cuáles eran los temas principales que buscaba la gente. Y entre los 3 primeros estaba política, amor y Dios. O sea, Dios sigue siendo algo que sigue buscando la gente en ChatGPT. No es coincidencia, no es nada más porque sí. La gente tiene esa necesidad. La gente tiene esa necesidad de buscar a Dios, de conocerlo y de sentirse seguro con algo. Entonces, pues esa es mi pregunta. ¿Con qué nos hemos encontrado? ¿Con qué se han encontrado ustedes? ¿Realmente la Biblia es donde ustedes buscan lo que necesitan, donde ustedes encuentran la respuesta a sus preguntas, a sus dudas, a sus incertidumbres? ¿O buscamos en la yoga, en el tarot, en una amiga, etcétera, en mucha gente, ¿no? Porque también es irónico, pero hoy en día ser espiritual, a ver si me doy a entender, ser una persona espiritual está de moda, es cool. Porque mucha gente habla de los influencers y dicen, él es muy espiritual, tiene una aura muy bonita, me da una sensación de paz. Sí, es muy cool ser espiritual, mientras no hables de Jesús. Una vez que hablas de Jesús, se te quita lo espiritual, todo lo cool se te fue. Eres espiritual y todo está muy padre, pero háblales de Jesús, háblales de Dios y ya no es la misma reacción. Hace 2 semanas Johnny nos decía que los padres conocen las necesidades de los hijos. ¿Ustedes creen que Dios no conoce nuestras necesidades? Él las conoce, él sabe perfectamente lo que nosotros necesitamos. Si nosotros como padres, ahora que soy papá, pues vemos, ¿no?, a Yani que necesita comer, que necesita agua. Hay veces no nos pide agua, le tenemos que estar, los que saben, hay que estarles rogando para que tomen agua. Sabemos que necesita, prácticamente casi siempre. Habrá veces que no, ¿verdad? Pero Dios sí sabe tus necesidades, Dios sí sabe lo que tú andas buscando, lo que tú necesitas, y Él te va a dar todo lo que tú necesites. Pero ciertamente también lo tengo que dejar trabajar en mi vida, porque pues a veces no lo dejamos trabajar. O sea, tenemos necesidades, tenemos peticiones,
inquietudes en nuestra vida, pero queremos meter nuestra cuchara. No queremos dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. A veces estamos batallando con algo y Dios está haciendo la obra con nosotros y nosotros entorpecemos la obra de Dios. Y a veces lo hacemos hasta con nuestros hijos, ¿sí? Cuando ya un joven, yo he visto aquí jóvenes que yo digo, ahí va, ya la está llevando, ya la lleva ahí, veo cambios en ellos y de repente dejan de venir. Ya no los vemos, ya no sabemos de ellos. Y es bien triste porque pues tú los ves que llegó un momento en el que ellos ya están conociendo de Dios, que ellos ya están teniendo una relación con Él, y quien les está truncando esa relación son los mismos padres. Entonces tenemos que confiar en Dios y tenemos que dejarlo trabajar, tenemos que dejarlo hacer su obra en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. También Johnny nos había dicho que debemos cambiar nuestra mentalidad, no ser lo que éramos antes. Si ya somos creyentes, si ya conocimos de Dios, si ya estamos en una relación con Dios, dejemos nuestro viejo yo. Yo sé que es difícil a veces apartarte de lo que venías haciendo durante muchos años. Dice el dicho que chango viejo no aprende truco nuevo, pero sí se puede, sí aprendemos, sí podemos hacerlo con la ayuda de Dios y si lo dejamos que Él nos guíe. Yo tenía cuando era, pues sí, esa edad de Carlitos, un poco, desde más chico tal vez, desde los, ¿qué será? 4, 5 años, por ahí así. Yo admiraba, como ustedes no tienen una idea, a un primo. Tenía yo un primo al que, o sea, era mi admiración. Él me lleva 10 años exactamente, y él era mi admiración, o sea, él era mi máximo. Yo no veía a mi papá como lo veía él, mi primo era lo máximo. Entonces, cuando yo tenía 14, 15 años, 4 o 5 años, pues él tenía 14, 15 años, porque me lleva 10 años. Obviamente, como yo admiraba tanto a mi primo, porque él era como el Sport Billy, jugaba de todo y era bueno en todo, todo el mundo lo seguía y lo admiraba porque era muy bueno. Entonces, hace poquito que falleció su hermano de él, platicábamos de que de niños, él siendo un adolescente y yo un niño, pues él me metió en muchos problemas y él se metió en muchos problemas por lo mismo, porque era tanto la admiración que yo le tenía, que yo tenía 5 años y a veces estaba fuera de la casa sentado y pasaba y decía, ¿qué haces, Uli? Nada, vamos a nadar, vamos. Y me iba con él y no pedía permiso, tenía 5 años. El grande era él era el que tenía que haber pensado, no, pues hay que pedir permiso. Pero yo no, o sea, me decía, vamos, pues vamos. Y yo me iba con él. Y pues nos íbamos 2, 3 horas, nos perdíamos. Digo, hoy en día, imagínense ustedes, hoy en día, que su hijo de 5 años se les pierda 2, 3 horas y no saben dónde está, pues ya los veo, ¿verdad? En aquel entonces, pues obviamente mis papás y mis tíos sabían que andaba yo con Raúl. Y pues llegaba a las 2, 3 horas y pues así me iba en la casa, ¿verdad? Y a él ni les digo. Pero eso pasó no 1, ni 2, ni 3, pasó infinidad de veces. Después cuando estaba yo en la primaria, lo mismo. Llegaba después a la hora de la salida de la escuela y a veces decía, hola, vamos a la casa. Sí, y me iba con él. Y mis papás iban a ir por mí. Y yo me iba con él porque pues era mi primo y yo lo quería mucho y pues yo me iba con él. Y me pasó un par de veces. Yo lo admiraba mucho, en muchos aspectos. Mis papás no eran personas que les gustara el deporte. A él les fascinaba el deporte. ¿Por qué juego deportes? Por él. Por él juego fútbol, juego básquetbol, juego lo que nos ponía jugábamos. A él decían, vamos una pelota o lo que fuera y vamos. Entonces por él es que jugaba deportes. Al paso de los años, él estuvo en la Federal de Caminos, en la Academia de Federal de Caminos, cuando había academia. Y pues yo desde antes ya quería ser piloto. Pero cuando yo lo veía llegar a él con su uniforme de cadete y eso, no hombre, o sea, imagínense, todavía mi admiración creció más, ¿verdad? Pasaron los años, él se graduó, trabajaba, a veces cuando estaba en la secundaria él iba por mí, llegaba en la patrulla y me decía, vámonos, y me llevaba, y yo seguía yéndome con él. O sea, total que yo nunca aprendí. Era mucha mi admiración hacia él, ¿sí? Él era una persona a la que yo veía como un modelo a seguir.
Cuando yo me vine a vivir aquí a Guadalajara, aquí llegué a los 17, 18 años, ya no recuerdo, 18 años creo. Después de haberme graduado de la escuela en México, llego aquí y pues mi papá venía a veces a visitarme, no sé, una vez cada 2 meses. Mi mamá más o menos igual, venía uno, venía el otro, porque por el negocio no podían dejarlo, venía uno, venía el otro. Pero en una ocasión vinieron los dos, mis papás, creo que es la única vez que yo recuerdo que vinieron los dos. Y me acuerdo que vinieron y me dijeron, venimos a hablar contigo. Y se me hizo muy raro. Honestamente, les voy a ser sincero, cuando dijeron queremos hablar contigo, yo pensé que me iban a decir que se iban a divorciar. Porque la plática fue la cara de ellos era muy seria y queremos hablar contigo y después de haberlos visto tantos años, pues como matrimonio, que muchos matrimonios se pelean y eso, yo decía, se van a divorciar. O sea, yo fue lo que se me vino a la mente, que se van a divorciar. Y ya pues esperaba el que me dijeran, pues nos vamos a divorciar, ¿verdad? Pero no, me vinieron a hablar de mi primo, que resulta que desgraciadamente mi primo se fue por otro camino. Lo sacaron de la Corporación de la Federal de Caminos y se fue por un camino que no era bueno y anduvo en muchos problemas. Yo tenía, les digo, 18, no recuerdo si 18 o 19 años por eso, tal vez 19. Para mí sí se rompió algo dentro de mí, porque él había sido un modelo a seguir por muchos años. Para mí era una persona sana, deportista, inteligente, trabajador, y de repente esta persona de la que me están hablando mis papás es todo lo contrario. O sea, era un desconocido para mí y realmente me dolió. Entonces, a veces eso que nos encontramos, de la pregunta que les hacía yo, de ¿con qué te has encontrado tú? A veces no es necesariamente algo, a veces es una persona. A veces seguimos a personas que admiramos, que queremos, que creemos en ellas, pero que no son perfectos, son seres humanos igual que nosotros. Entonces, como decía Johnny, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y dejar eso atrás, ¿sí? Y seguir a Dios, porque a final de cuentas Él nunca cambia. Él sigue siendo el mismo hoy, mañana y siempre va a ser el mismo. Él no nos va a decepcionar, Él no va a cambiar y va a decir, hoy siempre no, hoy es diferente, hoy no va a ser la cosa así. Con Él no es así, con Él tenemos la seguridad de que siempre va a ser igual, ¿sí? Lo que ves hoy lo vas a ver mañana y lo vas a ver pasado y lo vas a ver siempre. Entonces yo los invito a que si en este momento de su vida ustedes se encuentran en esa situación en la que yo le creo a tal doctor, yo le creo a tal influencer, o a mí me gusta mucho, no sé, los horóscopos y esas cosas, pues que reflexionen que con Dios realmente tenemos todo, no tenemos necesidad de nada más, no tenemos por qué andar buscando por otro lado lo que tenemos con Él. Tenía yo un conocido muy inteligente, muy inteligente, extremadamente inteligente, una persona que devoraba libros, platicaba con él de lo que pudiera, de lo que quisiera, porque era una persona que leía mucho, es doctor en Derecho. Y en alguna ocasión me dijo, oye, ¿dónde estudio inglés? Yo le dije, pues donde sea, en cualquier escuela es buena. Le digo, mientras tú le eches ganas, cualquier escuela es buena. ¿En serio? Sí. Fue y se inscribió a la escuela de ahí de por su casa, una escuela, podríamos decir, patito. Y como a los 3, 4 meses me empieza a mandar mensajes en inglés. Medio básico su inglés, pero me empezó a mandar mensajes que otros alumnos que yo he tenido, porque he dado clases de inglés muchos años, no logran ni en 8 meses, y él ya los escribía, y a los 6 meses ya estaba hablando. O sea, el cuate es muy inteligente, pero es una persona que lo que tú le digas, te lo cree, o lo que tú digas, él se apasiona con algo y se dedica a eso, ¿no? Entonces en alguna ocasión él jugaba fútbol con nosotros, y en alguna ocasión se me ocurre invitarlo a correr. Era la época en la que me gustaba correr, iba yo a correr a las carreras que había aquí en Guadalajara, iba a un montón de carreras. Y un día lo invito a correr y fuimos y le gustó.
lo perdimos. O sea, en el fútbol dejó de ir al fútbol porque empezó a correr. Y ya cuando nos dimos cuenta ya se iba a los maratones. En medio de 6 meses ya estaba corriendo maratones. Y así. Total que lo dejamos de ver porque se dedicó a las carreras. Y de repente un día me lo encuentro y todo vestido de blanco, con sus plumas aquí, todo como tipo hippie, así bien raro. Y me dice, ¿cómo estás, Ulises? Dice, oye, te puedo leer tu carta de los ángeles para que te comuniques con tus ángeles. Y me le quedo viendo y le digo, no, mi amigo, pues yo para qué quiero hablar con los ángeles si puedo hablar con mi Señor. Le digo, tengo comunicación directa con Él. Le digo, ¿para qué hablo con los achichintras si puedo hablar con el jefe? Y se me queda viendo y le hace, nunca lo había visto así. Le digo, entonces, esa gente como mi amigo, por ejemplo, este conocido, tienen necesidad de conocer a Dios. Tenemos muchos conocidos que tienen esa necesidad. Por eso es que buscan, a veces hasta de una piedra, agarrarse para confiar en algo, ¿no? Entonces yo los invito a que confiemos en Dios, que dejemos que Dios haga su obra en nuestra vida, que Dios trabaje con nosotros para que nosotros podamos seguir creciendo en Él. Y pues es lo que yo tenía para ustedes. Muchas gracias.